Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hacía mucho, ¿eh? Hacía mucho que no nos veíamos por aquí y hoy estamos para hablar de yoga. Teníamos muchas ganas de hacer esta charla porque son muchas, los últimos años nuestros médicos, por evidencia científica, por estudios desarrollados, han visto cómo el ejercicio nos aporta bienestar no solo mental, sino también físico, ayuda mucho a nuestro, bueno, al sistema musculoesquelético, tanto articulaciones como musculación, y nos dicen siempre, vamos a hacer ejercicio. Y claro, nosotros cuando nos dicen eso, pues la verdad que nos cuesta mucho trabajo pensar en hacer ejercicio. Pero sí es verdad que se empieza con poquito y al final se puede ir sumando. Y, y bueno, y por eso hoy queríamos, tanto a nivel yoga, bueno, ella tiene todas las especialidades y disciplinas, y, y nosotros lo que queríamos, verdad que estoy intentando que Lidia entre, y nosotros lo que queremos es transmitir, saber exactamente qué es el yoga, porque no todo el mundo conoce el yoga y no todo el mundo que imparte yoga sabe adaptarlo a las necesidades de cada uno, pero queríamos saber exactamente qué es esto del yoga, qué es esto del mindfulness, la meditación y cómo ello nos ayuda a nosotros y sobre todo cómo adaptarlo a cada situación de cada uno. Y creíamos que era bastante interesante escucharlo por la voz de una profesional, si nos deja conectarnos. A ver, transmitir con Lidia. ¿Me puedes decir si te llega a ti invitación? Porque yo te veo a ti en lo que me has enviado, pero no me deja, acepto, pero no sales. Entonces no sé qué ocurre. Ya sabéis que siempre que conectamos en directo siempre tiene que haber algún problema inicial, pero bueno, a ver, es lo que tenemos. Es que yo la tengo invitada, pero no sé si es que ella no puede aceptar o si me puedes escribir en texto, Lidia, si te deja o no te deja conectarte, porque yo te tengo invitada, pero no sé por qué no me sales en pantalla. Lidia, me pone que no puedes unirte. Me imagino que estarás con el móvil porque con el portátil, con el PC no te deja. Ah, Ahora creo, ¿no? Vale. ahora sí. ¿Qué Yo tal? no te veo, pero te oigo y deduzco que la gente verá la pantalla partida donde estás tú y estoy Yo yo, la ¿no? veo partida. Yo me veo a mí como muy opaca, pero porque creo que es que como se me mezcla con los comentarios, yo a ti te veo estupenda y maravillosa, como siempre. Con esta pinta de loca que voy llevando últimamente, pero bueno, a mí Anda, me anda. divierte, que es lo importante. Ya la estética hace tiempo que la dejamos atrás y nos preocupan más otro tipo de cosas. Eso es cierto. Vale, pues bienvenida Lidia, ella es Lidia Gracias. Cruzado. Digo que tienes la titulación en todas las disciplinas, ya mejor lo explicas tú porque yo ya ahí me pierdo. También eres técnico en nutrición y dietética Eso y es. estás a punto de ser fisioterapeuta, o sea que lo tienes todo, Sí, sí, Lidia, sí. para podernos instruir a ver por qué nuestros médicos nos dicen que hagamos ejercicio, a ver qué estudios son esos. ¿Qué es eso del yoga? Porque oímos hablar del yoga. Vamos a yoga y no nos creemos capaces porque no podemos hacer los ejercicios como el resto de la gente. Ujú. ¿Y qué es eso del mindfulness? O sea, te dejo ahí todas las preguntas para que tú no, nos digas, Bien. no, nos abras un poquito esa luz que hablando contigo y siempre que te escuchamos nos das mucho ánimo Gracias. y nos pones las pilas para ponernos a ello. Y siempre que sea mejorar nuestra salud, que es nuestra parte de autocuidado que podemos ejercer, creo que es indispensable. Así que, Lidia, yo te dejo la palabra y con todos nosotros está Lidia para abrirnos y explicarnos qué es eso del yoga, mindfulness, cómo podemos adaptarlo, por qué nuestros médicos nos dicen Vale. que lo incluyamos. Pues Cuéntanos, Lidia. vamos por partes. Si tú ves que me dejo alguna de las cosas que has dicho un poco atrás, pues tú vuelves a recordarlo, Silvia.
Bueno, yo antes de nada me has presentado estupendamente, pero quiero decirle a la gente que eso de estudiar nutrición, de estudiar yoga, de querer entender el comportamiento del cuerpo humano, todo viene a raíz de que yo también tengo una enfermedad inmunológica, tengo la enfermedad de Crohn. Estudié nutrición porque en la época que a mí se me diagnostica la enfermedad, que estamos hablando ya hace más de 25 años, no sabía qué comer. Ya la ciencia ha estudiado mucho, ya tenemos profesionales que están muy bien cualificados en varios campos, la medicina cada vez más integrativa, pero llegó un momento que tuve que estudiármelo yo porque no me lo sabían decir. Y comencé a practicar yoga porque mi internista y su mujer eran grandes practicantes de yoga y de meditación. Mi enfermedad fue muy violenta, fue una enfermedad muy complicada, mi cuerpo rechazaba muchos tratamientos médicos y él dijo, llegó un día que dijo, mira, ¿sabes qué? Que tienes que hacer yoga. Yo obviamente no entendía qué era eso, yo lo más alejado de eso, la Málaga de aquel momento no era la Málaga de ahora, que ahora hay yoga por todas partes, gracias a Dios. En aquella época en Málaga no era tan fácil encontrar una clase de yoga, pero ahí estuvo ahí y empecé a practicar yoga. No solo empecé a practicarlo, sino que me enamoré de la práctica de yoga y mi salud cambió completamente. Y esto no solamente lo digo yo, sino que él años después sigue diciendo que gran parte del cambio de evolución que tuvo mi enfermedad fue por el control de la ansiedad y el estrés y por el fortalecimiento del cuerpo al que yo poquito a poco fui llegando. Y era la práctica de yoga que lo unió todo, lo sumó todo. Cuando nos diagnostican una enfermedad crónica, la ansiedad se cronifica también en nosotros de por vida. Trabajamos nuestra gestión emocional, nuestra gestión psicológica, muchos acudimos a grandísimos profesionales de la salud emocional, pero al fin y al cabo estáis siempre porque digamos que tenemos muchas batallas abiertas. Tenemos nuestra enfermedad, nuestras casas, nuestros niños, nuestras profesiones, nuestros padres, nuestras madres. Entonces ahí siempre está esa ansiedad. Luego, por otro lado, también tenemos mucho deterioro a nivel físico. Tenemos unas patologías, bueno, se me olvidó de decir, padecí un lupus-like durante 4 años. O sea, que Te iba a interrumpir, digo, por sacar el término lupus like, sí, que muchas veces nos preguntan, pues mira, aquí tenemos un ejemplo de ello sí, también. empecé el tratamiento con infliximab, con el biológico que a día de hoy todavía tengo. El tratamiento empezó en el 2004. Era el único fármaco biológico por aquella época para patologías como el Crohn y de hecho a día de hoy es el único fármaco biológico que existe para patologías fistulizantes como la mía. O sea que es un gran problema que en algún momento no funcione. De repente apareció un ANA positivo, empezaron una serie de síntomas, apareció un ANA positivo y mis médicos me dijeron que tengo que también comentar que uno de mis internistas era el maravilloso León Picasso, fundador de ACU, y para mí fue un grandísimo amigo, de hecho mi hijo se llama León por eso, así que el otro doctor se enfadaba mucho conmigo, por eso se llama José Luis. Y me decía, ¿pero por qué le pones el nombre de León a tu hijo y no el mío? Yo le decía, claro, porque es que tú te llamas José Luis. Él se llama León. Realmente le tenía mucho cariño a los dos. Si yo iba a tener un segundo hijo, hubiese sido José Luis. La cuestión es que me dijeron los dos, Lidia, hay que poner en la balanza el efecto-beneficio del fármaco. El fármaco ha provocado un lupus-like, pero necesitamos ese fármaco por la situación fistulizante que yo tenía. Mi Crohn empezó de esa manera tan violenta. Así que durante unos cuantos años, pues ahí estuvo el lupus, desapareció el marcador positivo con el tiempo, lo que no desapareció, para mi desgracia, fue toda aquella aportación a nivel reumática y artrítica en mi cuerpo. Eso se quedó para mí. Y eso es lo que lo padecemos, sabemos que no tiene una visión periférica por fuera. Ya. Esto no se nota. El día que tenemos un ataque de artritis, se queda para nosotros. Es verdad que cuando vamos avanzando en edad ya sí hay ciertas cositas que sí se ven un poco más a pruebas diagnósticas y sobre todo a nivel, bueno, y no sobre todo, y un poco a nivel visual, pero bueno, la artritis y los dolores reumáticos se quedan para nosotros. ¿Cómo lo alivio? Con mi práctica de yoga. Como os comentaba, el yoga cubre muchos campos porque cuando nos diagnostican una enfermedad crónica, hemos hablado de esa ansiedad generalizada, hemos hablado de ese detrimento a nivel corporal cuando tenemos hospitalizaciones largas, cuando tenemos épocas en las que necesitamos estar un poco más convalecientes y en esos momentos se pierde mucha masa muscular y eso es un gran problema. Y sabéis las que tenéis clases conmigo que siempre, siempre, siempre os hablo de la necesidad de mantenernos fuertes cuando estamos fuera de brote para que el brote siguiente no sea tan agresivo y podamos recuperar antes por el fortalecimiento muscular. También, por otro lado, el yoga y la meditación
nos procuran ese cambio de actitud frente a la vida respecto a esa ansiedad y ese nerviosismo. Algunos somos nerviosos de fábrica y otros somos nerviosos porque la vida nos lleva para un lado o para el otro y necesitamos saber gestionar ese estrés y esa ansiedad. Los mecanismos del yoga a nivel del sistema nervioso central, tenemos que meternos en campos bastante extensos para poder explicarlo de una forma más científica, pero grosso modo la conexión que tiene la práctica de la respiración con el sistema nervioso central a través del nervio vago es un mecanismo muy efectivo para controlar esa ansiedad y hacer que esa persona enfrente los momentos de la vida de una forma completamente diferente, de una forma progresiva. La práctica de yoga, ya no solamente a nivel de esa conexión, a nivel respiración, eso que comentabas tú antes, ¿no? De que es el mindfulness, es saber focalizar, saber mantenerte en el momento presente, en el momento en el que estás y saber controlar los pensamientos, nos lleva poquito a poco a un estilo de vida en el que sé controlar esos pensamientos en otros momentos. Y Pero, así, perdona, Lidia, que te interrumpa. Te lo digo por propia experiencia y porque lo ha comentado mucha gente. Van a clases de yoga y al final acaban dejándolo porque no sienten la conexión. Entonces, me estás hablando de los beneficios del yoga, pero exactamente el yoga, ¿qué es? Estiramientos, ¿qué es? ¿Fortalece o no fortalece? ¿Se considera de fuerza o no? el yoga en realidad es una técnica para mantener alejados los pensamientos. Hay una frase que no la voy a decir en sánscrito, de hecho vengo de estar 3 horas en inglés, pues yo ya mi pronunciación está bastante deteriorada, como para decirlo en sánscrito. Pero según el sabio Patanjali, el yoga es la no fluctuación de los pensamientos. Es mantener alejados los pensamientos para poder centrarte en ti en el momento presente. Esa es la verdadera finalidad de la práctica de yoga. Pero ¿cómo llegamos hacia esa focalización en nuestra mente para no dejar que los pensamientos nos invadan, ese caballo desbocado que es nuestro pensamiento? ¿Cómo lo controlamos? Pues a través del cuerpo. El cuerpo es la vía para llegar a nuestra mente. La respiración es el medio para conectar con la mente y con el cuerpo. Entonces, las técnicas de yoga cubren muchos campos muy diferentes para conseguir llegar a ese punto. Y como hemos dicho que el cuerpo es el camino, hay muchos tipos diferentes de yoga y hay muchas prácticas y muchas posturas diferentes de yoga para llegar ahí. De hecho, ahora que el yoga está tan de moda, de que la gente joven pues, le gusta tanto ese yoga tan desafiante, ese yoga tan dinámico, en realidad la práctica de yoga más complicada es la que quedas más en quietud, porque todas las posturas van encaminadas hacia la meditación. Esa postura del loto que tanto gusta con las piernas cruzadas, Sí. esa postura, todas las posturas de yoga tienen la intención de llegar hacia ella, de fortalecer tanto tu cuerpo físico para que puedas permanecer en esa posición largo en el tiempo en tu meditación. Entonces, como decía una buena amiga mía, ¿qué importa, qué más da? ¿Por qué razón llegue cada persona al yoga? Porque luego el yoga va a hacer su magia. Entonces, tipo de yoga hay mucho, porque hay muchas escuelas, hay muchos linajes y hay muchísimas vías a lo largo de toda la historia del yoga. De hecho, la gran parte del yoga que conocemos hoy en día, de las posturas de yoga que conocemos hoy en día, vienen de los años 50, 60 hacia acá. Y muchas de ellas vienen de aquellos yogis que viajaron a Estados Unidos y vienen de Estados Unidos hacia aquí. O sea que realmente ha cambiado mucho y el yoga puede hacer muchas cosas muy diferentes. Entonces, lo que tú comentas, hay personas que a lo mejor van a una clase de yoga y dicen, esto es muy fuerte para mí. Pero bueno, un momento, ¿en qué tipo de yoga te has metido? ¿Qué Por eso tipo es de muy importante, escuela? Lidia, creo que es muy importante que expliques también la experiencia, porque sabemos que la asociación, tú vives en Málaga y online estás con Málaga, con la Asociación de Cádiz, con la Asociación de Cataluña, si no me equivoco, Uh -huh. corrígeme, y hacéis terapia, hacéis clases de yoga, talleres de yoga, y cuéntame un poco la progresión, porque sé que ha ido de menos a más, están todas emocionadas por los cambios que están viviendo en su cuerpo y en su sintomatología. Cuéntanos un poquito esa experiencia, cómo se puede hacer yoga online. Pues bueno, lo del tema del yoga online, de verdad que tengo que agradecer muchísimo a CLEF, a la Asociación Catalana de Lupus,
cuando me llamaron porque durante la pandemia, cuando nos quedamos en casa y empieza todo el mundo a intentar pues seguir ofreciendo todo aquello que hacía, yo no fui capaz de hacer yoga online porque yo soy una persona que necesito tenerte conmigo. De hecho, ahora me encantaría Nos gusta estar con tocar. vosotros, sí. No que estemos a distancia, pero bueno, ya nos Sí, vamos a ver. nosotros también, pero la energía fluyen igualmente. Eso es lo que te iba a contar, que yo en aquel momento no lo hice, mis alumnos venían detrás mía, yo decía, no, dejadme tranquilita, porque yo esto como que es una cosa que no, sí que es verdad que en Málaga, eso sí, continuamos haciendo lo que eran talleres solamente de respiración, no era yoga en sí, era para esa ansiedad que hemos comentado antes, que durante la pandemia se incrementó tanto, tantas horas sentadas en casa o tantas horas encerrados en casa, a mover un poco el pulmón. Es verdad que en Málaga seguimos, pero el grupo que se montó en ACLEF fue tan diferente, bueno, son unas personas tan bonitas, tan maravillosas, cómo se ha creado ahí una energía es que es muy tangible el grupo de Cataluña, es súper tangible. Y ahí es donde me di cuenta que sí se puede traspasar en esa energía, van por la wifi, van por la nube, van por todas partes de esa energía. ¿Cómo podemos hacer yoga nosotros en nuestra situación? Pues yo lo que he utilizado es un método propio a través de mi propia experiencia, porque conozco perfectamente lo que es sentirse completamente debilitado sin nada de musculatura. Sé perfectamente lo que son lesiones, además de que tengo muchas lesiones, yo también arrastro una patología a nivel lumbar, tengo una artrodesis lumbar que por ahí empezó mi Crohn, no pasó ni 6 meses entre operación de columna y aparece la enfermedad de Crohn. Entonces sé las necesidades que tenemos cuando estamos convalecientes y ahí podemos respirar, ahí podemos mover el cuello, ahí podemos liberarnos de tensiones a través de esas respiraciones, de esas meditaciones suavitas, tranquilas, sin grandes requerimientos. No queremos ser grandes meditadores en un momento, solo queremos tener un momentito al día en el que centrar la atención en la respiración y encontrarnos a nosotros mismos, despacito. Es aprender eso que no nos han enseñado en ningún sitio y es aprender a gestionarnos, ¿no, Exactamente. Lidia? Sí, porque de hecho mi maestra de yoga me dijo una vez una cosa preciosa que me hizo cambiar radicalmente de forma de enseñar yoga. Y es que bueno, en un momento de mi vida en el que era complicado, pues con mi patología, trabajar, atender grupos, atender cosas, y estuve a punto de tirar la toalla como profesora de yoga, y ella me dijo que yo estaba luchando con mi enfermedad y estaba sobreviviendo a mi enfermedad, cuando yo lo que tenía que hacer era convivir con mi enfermedad. Y Ese es un lema que utilizamos mucho en Felupus. No, no luches contra tu enfermedad, no te sientas guerrera por luchar contra tu enfermedad. Lucha y sé guerrera contra las administraciones para poder ser reconocido, para tener derechos, pero no luches contra ti ni contra tu enfermedad porque está en ti, va a estar en ti y lo mejor exactamente, es que te acompañe. exactamente. Y es lo que estamos hablando, esa práctica de respiración, esa práctica de meditación, esa práctica de conciencia corporal, de saber manejar, que lo que estoy enseñándole ahora tanto a las chicas de Málaga como a las de Cataluña, el saber diferenciar partes de mi cuerpo, focalizar la respiración en esa parte, focalizar el movimiento en esa parte, ampliar la conciencia corporal, porque eso en nuestra patología es muy necesario. Cuando tenemos dolores que son muy agresivos, dolores muy potentes, o tenemos pruebas diagnósticas muy invasivas. No le des No, y a ayuda nadie a equilibrar el estado emocional y también durante y la incluso praxis, la disfunción cognitiva, ¿no? exactamente, y durante las pruebas diagnósticas te ayuda a superar la prueba. Pongo un ejemplo, un escáner cerebral, un TAC a nivel cerebral, eso es la muerte a pellizco. So, quien se lo haya hecho sabe lo que es estar dentro de una maquinita media hora y es un Cristo que lo aguante. Sí, Pero es que si le das al yo creo que hemos botón, estado casi todos. yo creo que sí. Pero si le das al botoncito del pánico, el problema es que te tienen que repetir la prueba, porque tenemos que ver si hay algo a nivel neurológico. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con mis alumnas? Enseñarles técnicas de respiración facilitas, suavitas, enfocadas al escáner o al TAC. La última fue maravilloso. Una mujer muy inquieta, una mujer que no es capaz de controlar sus pensamientos, su respiración, su vida la lleva. Bueno, yo con deciros que la llamo mi Bridget Jones, con eso lo digo todo. Pues se preparó mentalmente a través de sus técnicas de respiración, que yo digo que eran sus visitas y facilitas, se preparó mentalmente el día antes, se preparó mentalmente esa mañana, se metió en su escáner y nada más salir lo primero que hizo fue escribirme un mensaje súper feliz diciendo gracias a estas técnicas se me ha pasado volando.
Claro, es que los que no somos yogi, Lidia, los que no somos esos yogis, nos cuesta trabajo entender todo el concepto y cómo luego eso te va a repercutir en tu día a día y que llegas un momento en que ya no es ni pensando, sino que va como innato. Se normaliza, es un estilo de vida. El yoga es un estilo de vida, no es solamente un ejercicio físico. De hecho, volviendo cuando antes decíamos lo del tema de las diferentes clases de yoga, los beneficios que tiene la parte física del yoga son los mismos beneficios que cualquier actividad física suave, moderada o intensa. Depende del tipo de yoga que estemos haciendo. La ciencia ya está demostrando los beneficios del movimiento del cuerpo. La ciencia ya está demostrando la diferencia que hay entre una persona que tiene X masa muscular y la que no la tiene, a nivel de producción hormonal, a nivel de protección del hueso, de protección de los órganos. Las prácticas de yoga, los movimientos que nosotros hacemos son ligeras presiones sobre los órganos y eso drena. Eso hace que una nefritis o no vuelva a aparecer o tarde mucho en aparecer y no sea tan severa. Eso hace que en una afectación intestinal, igual que la frenemos, que la drenemos o que directamente ayudemos a esa desinflamación intestinal. Ojo, que aquí hay un conocimiento de causa, sin, sabiendo trabajar un abdomen en una inflamación, lo que se puede hacer y lo que no. Lidia, Sabiendo en sí. el lupus es muy normal, lo comentan muchas pacientes, el sentirse hinchado en general, tengas o no tengas nefritis. Hay gente que no tiene nefritis y se siente hinchado. A nosotros nos dicen que es por bebidas carbonatizadas, por una mala alimentación y demás. ¿Eso se consigue con el yoga también? Como hablabas de drenaje, me he quedado ahí. Y esto sí que lo demuestra la ciencia. Sí, Porque esa inflamación que relatan algunos pacientes, fijaros que no es solamente de una estrés. inflamación con una enfermedad inflamatoria, digo, una enfermedad inmunológica. La población en general está inflamada. El mal de la sociedad actual es la inflamación. La práctica de cualquier actividad física, pero nos vamos nosotros a mi parte física de mi querido yoga, eso sí que está demostrado por la ciencia que ayuda a reducir los marcadores inflamatorios. De hecho, tengo un estudio científico súper chulo que se llevó a cabo en la Universidad de Ohio, que hicieron una prueba con 50 mujeres, creo que eran 100, o bueno, o 100 eran muestras de 50 y 50 o 25 y 25, no me acuerdo. La cuestión es que unas practicaban yoga y otras no practicaban yoga. Las sometieron a tareas cotidianas, a cositas sencillas, bueno, sencillas, las pusieron a hacer cálculos matemáticos en calculadora, les metieron los pies en agua de una forma así, pon el pie para adentro, como cuando te meten en un charco, situaciones cotidianas que elevan los marcadores inflamatorios. Pues las mujeres que practicaban yoga, la conclusión fue que no elevaron los marcadores inflamatorios, mientras que las que practicaban no lo elevaron, mientras que las que no practicaban yoga se les dispararon los marcadores inflamatorios. Población normal. Si nos vamos a una enfermedad inmunológica, pues lo último que nos hacía falta es elevar los marcadores inflamatorios, porque ahí ya, según cada enfermedad, va a atacar al órgano diana o a la célula diana que esté atacando. Entonces tengo lupus más inflamación intestinal porque posiblemente tengo SIBO o tengo candidiasis O por o tengo lo más seguro estrés y estado permeabilidad. emocional, Es ¿no, decir, Lidia? todo lo que te comento lleva al estrés. Claro, los marcadores inflamatorios al estar elevados, la sensación de estresógeno, el estrés a nivel sensaciones y a nivel fisiológico es mayor y por lo tanto demuestra todas esas patologías, como lo que os comento, inflamación intestinal, porque por SIBO, permeabilidad, pueden salir muchísimas sintomatología de esa inflamación. Entonces, ¿qué tenemos? Dos cosas. Una enfermedad crónica más la cronificación de inflamación que tiene toda la población. Que si el yoga ayuda, pues el yoga ayuda tanto en la parte interna, fisiológica, en el funcionamiento de los sistemas, como en la parte externa, y ahí voy al síntoma. Reduce la sintomatología de la inflamación. Nos pregunta, pero claro, a nivel generalizado, porque nos pregunta Angie Barrio que cómo sabe qué tipo de inflamación tiene en el abdomen. Eso sí tiene que ser dictaminado por un médico o por Claro, una eso tiene que clínica, ser ¿no? una prueba diagnóstica. Claro. Puede hacerse una prueba de SIBO, a ver si se da positivo en un SIBO, hacerse
algún tipo de pruebas a nivel intestinal, por ejemplo, si sale no una intolerancia leve o algún tipo de hiperreactividad, pues gluten, al lácteo, que son los más comunes, bueno, pues ya sabemos que hay una inflamación porque el problema no lo tiene ni el gluten ni el lácteo, a no ser que sea celíaco o a no ser que tenga una alergia severa al lácteo. El problema lo tiene nuestro intestino, que está muy inflamado. Pero tienen que ser ya pruebas diagnósticas porque habrá que mirar exactamente qué pasa ahí. Y hablando, hemos estado hablando de yoga, te voy a hacer una pregunta que han dejado por ahí. Dice, ¿qué tipo de yoga es el más adecuado para meditación y relajación? Vale, una práctica de yoga, lo que sería un hatha yoga, ¿vale? Suave. Hay escuelas Jata, de ¿cómo, yoga. perdona? Hatha, H-A-T-H-A. Pues Menos mal que yo no tenía que hacer decir los términos porque qué barbaridad de disciplinas hay hay. muchas, hay muchas. De hecho, yo tengo certificación en un montón de escuelas diferentes porque, claro, aquí los que nos volvemos friki, pues no paramos nunca de estudiar lo que nos gusta. Un yoga terapéutico, suavito, lo que ahora se conoce como un yoga restaurativo, sería ideal, pero depende del estado de la patología. El- Hace mucho tiempo tuve una alumna maravillosa que tenía un lupus recién diagnosticado y era una mujer muy deportista, muy, muy deportista. Empezó por un yoga suavito y con el tiempo acabó con un yoga muy activo, muy dinámico. Ya según cada uno, yo recomiendo que haya una especialización un poquito por lo menos a nivel de qué pasa con la artritis, para que se sepa guiar esa artritis, qué pasa cuando hay a lo mejor algún tipo de síntoma como es un cansancio crónico, ¿no? Que el compañero, que el profe pues tenga un poquito de conocimiento para poder guiar a esa persona, porque cuando me has comentado antes lo de, es que hay gente que va a yoga y dice que no quiere volver, que tal y que cual, porque tenemos que también aprender a saber derivar y a decir, bueno, pues mira, yo ahora mismo aquí tengo una clase que es muy activa, no es para ti, pero mi vecina Dalo tiene una clase más suavita. O llama Ya. por teléfono a tu compañero, oye, mira, que tengo aquí un alumno con lupus, ¿qué hago? Porque existe yoga adaptado. Yoga adaptado depende. Hay yogas terapéuticos que están muy, muy bien adaptados, Sí. pero se adapta sobre todo a nivel musculoesquelético. Hay Vale. Yo, por ejemplo, por la parte que me toca, me gusta investigar, llevo muchos años y vosotras lo sabéis, creando así como un pequeño método propio para poder adaptar a la sintomatología que tenemos nosotras. Por ejemplo, yo lo que hago es una mezcla entre todo ese yoga que yo he aprendido a lo largo de toda mi experiencia como practicante, aparte de todos los cursos que he hecho, pues voy adaptando un poquito ese yoga terapéutico a nivel musculoesquelético, con un poquito de ejercicio terapéutico. Soy profesora de ejercicio terapéutico, soy profesora de pilates. Pues profesora de pilates lo fui obligada por la clínica donde trabajaba, pero me llevé cosas maravillosas que las meto. Yo que como yogi que soy, yo al pilates le metía yoga y ahora en mis clases de yoga es verdad que estoy utilizando muchas cosas del pilates para adaptarlo un poquito más. Utilizo ejercicio hipopresivo, pero sobre todo lo que utilizo es mi propia experiencia con mis dolores. ¿Qué Para argumentarme un poco, Lidia, me metí en tu página Liluon Temat, que es igual que tu perfil, pero acabado en .com, y vi que también hay yoga para embarazadas, que precisamente nos hacía una pregunta ahora mismo, Mi Camino al Arco Iris, en donde nos pregunta que si el yoga para embarazadas es bueno para ayudarnos a llevar mejor el embarazo y la enfermedad con LES. Y ahí sí tengo yo referencias por amistades que ha sido fantástico. Sí, bueno, primero, cualquier práctica de disciplina, la que sea, hay que dejarla estar tranquilita hasta pasado el primer trimestre, sea lo que sea. No por nada, sino porque es el momento de implantación del embarazo y si las cosas no van bien, pues nunca vamos a saber por qué es y podemos buscar culpables y cosas. Y en realidad lo que tenemos que hacer, aunque seamos una inquietilla, es quedarnos tranquilas. Pero 3 primeros meses, no. viene Vale. el pero del yoga. La parte física, porque la parte mental, la parte emocional que se trabaja con la meditación y con la respiración, eso es divino, maravilloso. Y se puede hacer perfectamente en cualquier estado, embarazada, con una patología severa, con un estado de salud súper óptimo, siempre.
Una vez que pasamos el primer trimestre, pues lo ideal es hacer una práctica de yoga en un grupo de yoga para embarazada, con una profesora especializada en yoga para embarazada, tanto porque la especialización de la profe nos va a guiar bien dentro de nuestro embarazo, como porque al hacerlo con otras mujeres embarazadas se crea una energía súper bonita, se crean unas amistades súper bonitas. Yo, mi último grupo de yoga para embarazadas, bueno, aquello fue maravilloso porque es que se conocían entre todas del instituto, colegio, vecina, bueno, en fin, que aquello era una algarabía lo que se montó allí, pero lo más bonito es cuando empezaron a nacer las niñas, que todas eran niñas, cómo me iban viniendo a ver con sus carritos y con sus niñas. Esto es precioso y yo creo que siguen siendo amigas para siempre. Entonces, siempre, incluso hasta el último momento, hasta ya casi dar a luz, pero siempre guiado por un profesional que esté especializado en el yoga para embarazada. Si le sumamos que la embarazada tiene lupus, nos va a ayudar a seguir manteniendo todos esos marcadores que son inflamatorios a raya y nos va a permitir liberar sustancias que se liberan no solamente durante el embarazo, sino también fuera del embarazo, que reducen la inflamación en el cuerpo. Y luego, por otro lado, la práctica de yoga en embarazada genera unas liberaciones hormonales que, digamos que a nivel muscular, ¿no? Todo lo que es la apertura del cuerpo, el movimiento óseo, el movimiento muscular, todo lo que es el movimiento hormonal, es muchísimo más llevadero, por un lado, lo que son las sintomatologías un poquito más y tal del embarazo, y por otro lado, una embarazada fuerte, eso es un parto divino asegurado, y eso es una mamá feliz, y eso es un bebé feliz. Entonces, Bueno, un parto es un parto, Lidia, bueno, no, no dulcifiquemos lo que no se puede. Un parto es un parto. me va a contar a mí, que aquí no puedo hablar yo de eso. Sí, yo Y hablamos que la pero relajación y la meditación está dentro del yoga. Entonces, ¿el mindfulness qué es? ¿O está todo relacionado entre sí? el mindfulness es un término moderno. Cuando digo moderno, estamos hablando de 1960, 70, ¿vale? Es un término moderno para llevar todo lo que se refiere a focalización y atención plena de tu mente. Es un término que adoptaron psicólogos americanos y bueno, pues luego ya fui viniendo para acá y se basa en la meditación vipassana, que es el tipo de meditación que yo aprendí que siempre he practicado, que es enfocar tu mente en algún punto determinado. Puedes enfocar tu mente en tu respiración, puedes enfocar tu mente en un punto, puedes enfocar tu mente en un sonido, puedes incluso llevar la mente hacia un momento. Por ejemplo, a mí en clase me encanta trabajar regresiones a lugares donde algo nos haya hecho sentir muy bien. Entonces nos vamos a nivel a través de las guío o los guío un poquito para llevar su mente hacia ese lugar donde en algún momento de su vida se sintieron también un lugar físico real. Para traer hacia nosotros esa focalización de la mente en ese momento, por lo tanto, el día que hayamos pasado ya ahí no está presente, solo estamos presentes nosotros, además de que esa evocación de esas emociones, de esas sensaciones, a nivel neuronal, realmente comienzas a segregar la misma sustancia y comienzas a sentir las mismas sensaciones que en aquel momento. Y ahí te has enfocado. Y ahí no estás pensando en la llave del coche, ni estás pensando qué vas a hacer esta noche de cena, ni el niño dónde estará que todavía no ha vuelto. En ese momento estás solo en el momento en el que estás, con tu respiración, con tu cuerpo o con tu atención. Es que hemos olvidado mirar por uno mismo, ¿verdad? Y además que el paciente crónico, yo esto no lo puedo asegurar de una forma científica, porque yo esto no lo he leído en ningún lado ni nada de eso, sino que yo a lo largo de todo el tiempo, tanto viviendo conmigo misma como trabajando con personas con patologías crónicas, el paciente crónico llega un momento en que se despista mucho y se centra mucho en qué puede hacer por los demás, qué puede hacer en el trabajo, que lo puede hacer solo o sola y tira para adelante, qué puede hacer por sus niños, qué puede hacer por su mujer o por su marido, por su madre o Una por su padre. necesidad de demostrar méritos, de sentirte Sí, autosuficiente, me imagino que sí. va ligado. Lo que pasa es que en ese momento no nos damos cuenta de que nos estamos dejando nuestro autocuidado detrás. Estamos dejando detrás lo más importante, que es nosotros. ¿Por qué?
que esto suena egoísta y todavía hay culturas que piensan que es una frivolidad o que es un egoísmo. Yo siempre a mis alumnos le pongo el ejemplo de la mascarilla de oxígeno de los aviones. Cuando tú viajas con un bebé y te dicen que si pasa algo te tienes que poner la mascarilla tú primero y después al bebé, a las madres no nos entra en la cabeza eso, porque lo primero que pensamos es la mascarilla al bebé. Pero si tú le pones la mascarilla al bebé y no te la pones a ti, bye bye. O sea, tú te vas y el niño va detrás. Pues esto es lo mismo, el paciente crónico a veces nos sentimos como muy autosuficientes y no nos damos cuenta de que si nosotros enfermamos, tenemos al lado unas parejas, unos hijos, unos padres, unos amigos, una sociedad que se preocupa por nosotros y si nosotros enfermamos, ellos también. O bueno, ese rol del cuidador, ¿no? De quien cuida al cuidador, nosotras tenemos que cuidar a nuestros cuidadores, claro que sí. Y la base está en cuidarnos nosotras. En decir, vale, ahora ya no puedo con todo, voy a parar un poquito. Ojo, Estamos aprendiendo mucho contigo, Lidia. thank you. Nos está sirviendo a todos los niveles. Es que es una cosa que a mí me ha costado mucho trabajo aprender. A mí me ha costado mucho el saber decir, Lidia, para, que como aparezca el Chrome, tanta intención de querer ayudar a mi hijo, o tanta intención de querer estar con mi madre, o tanta intención de querer ser la pareja de mi marido sin darle mucha guerra, como me ponga mal al revés, me convierto en un motivo de preocupación para ellos porque me quieren. Entonces me ha costado mucho trabajo el decir, bueno, mira, mira, vamos a tomar una cosa con calma No es y vamos a trabajar. egoísmo, incluso generosidad, sí. Sí, sí, sí. Y entonces nosotras Bonito tenemos que mirar. concepto. Ujú, exactamente. Y es un poco irónico, pero muy bonito. Y tenemos que saber cuidarnos nosotras, decir, voy a respirar un poquito, voy a salir a caminar un rato, voy a intentar hidratarme mejor, voy a intentar comer mejor para tener una responsabilidad sobre nuestro propio cuidado de nuestra propia enfermedad. No todo es ir a los médicos, no todo es hacer caso a nuestro tratamiento farmacológico, sino que nosotros también tenemos que aportar un granito de arena por mantener nuestra salud en la mejor situación posible. Lidia, es un placer escucharte, pero no quiero dilatarnos mucho en el tiempo porque también el tiempo es oro y tienes una familia que atender. Es un placer escucharte. Ahora Gracias. entiendo por qué nos han recomendado las asociaciones que conforman FELUPU que contactáramos contigo porque, bueno, yo creo que ya se puede decir, tenemos un proyecto en el horno que precisamente va de cuidado, de nuestro autocuidado, de buscar nuestro bienestar y de saber que si tenemos problemas de articulaciones, huesos, músculo, tenemos problemas de salud emocional, pues vamos a intentar buscar un equilibrio en todo ello y Lidia va a ser la monitora, la profe, bueno, nuestra guía Compañera. en estos talleres que se van a plantear, está ahí en el horno, como os digo, y bueno, es algo que las asociaciones nos han trasladado. Nuestro médico está muy preocupado en que ejerzamos ese autocuidado y bueno, queríamos poner ese servicio pues para todas las asociaciones, todos sus socios, para, bueno, para ver, para comprobar todo eso que nos cuentas, que sí nos han dicho pues, ya gente que ha estado contigo, que es cierto, y que, bueno, aunque no se le llame adaptado como tal, pero te adaptas muy bien, te adaptas tú por lo menos muy bien y adaptas muy bien el ejercicio. Y tan solo, Lidia, decirte, darte las gracias en nombre de todos, A vosotros. mandarte las mejores desde aquí y que tengas un buen puente, que tú también eres de Andalucía. Y muy agradecidos, Lidia, por tu respuesta, pero sobre todo por tu templanza y tu manera de hablar y cómo llegas, que es lo importante para que nosotros nos activemos, que es lo importante. Pues Silvia, muchísimas gracias de verdad y desde aquí quiero también darle gracias a Pepi de la Asociación de Lupus de Málaga porque ella es quien siempre ha confiado en mí, ella es quien siempre ha estado ahí conmigo. Muchísimas gracias también a Pilar de ACLEG porque la verdad es que ya os digo que la experiencia con Cataluña fue la pionera y le tengo muchísimo cariño a todo el grupo de ACLEG y a las chicas de Málaga. Bueno, pues Málaga y Sevilla, ojo, que no nos Tienes por olvidemos de aquí, Alus. tienes por aquí
tienes por aquí varias que te lo están diciendo, varias alumnas tuyas que están diciendo lo fantástica que eres, lo encantadora, lo bien que lo haces y y lo mucho que le estás cambiando las vidas a ellas. Pues ya te digo que para mí está siendo una maravilla, que las quiero muchísimo a todas y que ver cómo todo lo que yo les comento que pueden hacer por su salud y por su enfermedad, cuando ellas me dan el feedback de pues me encuentro mejor, desde que hago esto, pues ya no me pasa lo otro, eso es lo que a mí me da la vida, o sea que me siento súper agradecida y de nuevo darte las gracias a ti por contar conmigo y por este directo. Vale, ya daremos, porque ya me están empezando a preguntar sobre ese taller, si es solo para asociaciones y demás, ya trasladaremos toda la información, ¿vale? Estar atenta a las redes sociales y a la web de Felupo y trasladaremos todo para que tengáis toda la información y quien quiera hacer uso de esta templanza y de hacer un cambio en su vida, lo haga de la mano de Lidia con Felupo. Muchísimas gracias, Lidia, de verdad, de corazón. Ha sido un placer. Te emplazaré a otra porque da gusto oírte y creo que a todo el mundo le viene bien oírte un poquito. Así que te emplazaré para más adelante hacer otro directo hablando de lo que consideren nuestros seguidores. Y bueno, solamente decir que os podéis asociar en cualquier asociación de las 22 que componen Felupu. En la página web de felupus.org hay una pestaña que pone asociaciones donde os podéis dirigir a la que más os interese o por ubicación os venga bien. Ya sabéis que las asociaciones hacen un trabajo brutal a nivel autonómico para que tengáis vuestros derechos, defender vuestros derechos, servicios y una atención digna en sanidad. Y Lidia va a entrar también en la familia de Felupus para expandir ese bienestar que están logrando algunas asociaciones con Lidia, expandir ese bienestar a nivel nacional. Y estamos muy ilusionados y con muchas ganas de empezar y cambiar muchas vidas. Y la primera yo, que voy de cabeza, Lidia. Encantada de tenerte, qué ganas tengo de verdad. Gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, Lidia, por ser. Gracias a ti, Vamos de a, verdad, Silvia, por contar vamos a conmigo. dejarlo por ahí porque evidentemente eres una profesional, pero tienes mucho de aquí y eso es importante. Pues nada, muy agradecida también que no lo he dicho a todas las personas que se han conectado y nada, espero que se animen a participar en las sesiones. Muchísimas gracias. Mira, dicen Lidia es magia, así que con eso nos quedamos y con eso nos despedimos. Mil besos a todos, muchas gracias por estar ahí y pronto haremos un directo a nivel libre para que os conectéis porque son muchos los que queréis pedir entrada para hablar y bueno, haremos un día uno sin tema específico para que se conecte la gente directamente. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por responder a este trabajo que llevamos entre voluntariado y gracias a Lidia. Un saludo, gracias a todos. Nos vemos pronto. Nos Un vemos, besito. guapa. Chao.